progresar sin aumento y con fecha de pago. AUH duplican el ingreso. 41.322 en enero. Doctora Besares, con toda la información, ayer te contábamos diferentes informaciones con los planes y ahora la AUH y una nueva noticia. Bueno, estamos haciendo un seguimiento de todos los programas sociales, los programas que más les interesan a ustedes y claramente, como acá decía Federico, lo importante es saber que las becas Progresar ya tienen fecha de cobro. A partir del 11 es el cronograma informado, un dígito por día. Ustedes van a poder empezar a cobrar estos 16.000 pesos, 20.000 en realidad, pero que les queda menos en mano porque le retienen. Y también lo que van a empezar a cobrar a partir del 10 es la duplicación de la asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo. 41.000 pesos es el monto general informado al 100%. A ustedes les queda mucho menos en mano, les queda 33.000 pesos y a eso le tienen que sumar también el 50% de aumento de la tarjeta alimentar. Hoy hablaba Silvia Sarabia en este canal y comparaba, ¿no?, la inflación alimentaria de un 48% en los barrios populares. La tarjeta alimentar, que no aumentaba desde agosto, recibió apenas un 50%, Fede. Es decir, que las mamás que le tienen que dar de comer a sus hijos con 33.000 pesos, con 51.000 pesos, con 68.000 pesos, dependiendo si tienen 1, 2 o 3 hijos, no van a llegar a poder completar sus ingresos porque solamente se compensó y muy por muy empardándolo el mes de diciembre, pero desde agosto no tenían aumento. 11 44 09, ahí lo vamos a poner de vuelta el número de WhatsApp, ahí está, gracias. 88 53, nuestra línea de WhatsApp, ahí está Denu leyendo todas las consultas. Dani, Denu. Mira, ¿la SUAF también aumenta? Nos preguntan por acá. Bueno, es sumamente importante esta pregunta, porque si hablamos de asignación universal por hijo, nosotros en la misma medida pensamos en SUAF. Es lo mismo, ¿no? Son lo que se le paga al padre o a la madre por su hijo o hija, es una asignación familiar. Lo que pasa es que la SUAF no recibió el aumento anunciado por el decreto de capital humano. Se quedó en 20.661 y este aumento va a seguir así, este monto va a seguir así hasta marzo, con la ley de movilidad jubilatoria. Recién en marzo van a poder tener un nuevo aumento, siempre y cuando la ley de movilidad jubilatoria no se suspenda. Atento con lo que está pasando en el Congreso con este tema. ¿Qué más? Cobro PNC por discapacidad, mi hijo cobra su discapacidad y me pagan el SUAF. Porque me dan el doble y tengo lo mismo los 2 meses anteriores. Nos pregunta por acá Verónica. Bueno, a ver, Verónica, estás cobrando la pensión no contributiva, los bonos todavía no impactaron sobre esas pensiones no contributivas, no sé si tu pregunta tenía que ver con eso. Lo que tienen que recordar es que todavía el calendario de AUH, de SUAF, no arrancó y tampoco así el de jubilados con los bonos, ¿no? A partir del 10 van a empezar a cobrar los jubilados de la mínima estos 55.000 pesos anunciados. ¿Qué más, Denu? Mira, fíjate esto, hablamos de cuándo se va a empezar a cobrar el Progresar, pero la pregunta es, ¿se van a poder seguir inscribiendo, Tami? Bueno, hay que esperar a marzo para esa respuesta, porque en marzo abren las inscripciones de estas 5 líneas muy demandadas, porque entre esas líneas están la última que se amplió en el gobierno de Alberto Fernández, que tiene que ver con los niños, los adolescentes, en realidad los jóvenes de 16 y 17 años de edad, así que no lo vamos a poder saber hasta ahora. Y no tenemos de funcionarios ningún tipo de mensajes. Mañana irá Petovelo al Congreso y no creo que hable de esto. Quizás hable un poquito de lo que va a pasar con la ley ómnibus y la movilidad jubilatoria, que es sumamente importante porque arrastra todos los programas sociales. Un poco para introducirnos en esta charla de movimientos de dinero, de ajustes, de duplicaciones, en este caso de la UH. Agustín, buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué mirada haces vos de un gobierno que quizás se presentó más austero, en algunos puntos sí reforzar, como recién lo estaba contando la doctora Besares, en el AUH? Bueno, mira, es un fiel corolario de lo que es el primer mes de gobierno de Javier Milei, ¿no? Un gobierno que queda ya de manifiesto, que responde a intereses de poderes en los que la gente no vota.
cuando siempre hablamos de concentración de poder o de disgregación de poder, hacemos referencia al poder político, ¿no? El poder político está disgregado. Hay distintos partidos políticos que forman parte de ese poder político. Después hay toda una arista o varias aristas del poder financiero, el poder económico, el poder mediático, en donde la gente no vota, no participa y a donde Javier Milei reditúa. Acá esta es otra de las aristas claves y esta es otra de las muestras en donde se ve claramente que cuando nosotros nos quieren vender libertad y regulación, en realidad no es más que sometimiento y regulación en favor de los poderosos. Acá en la Ciudad de Buenos Aires vemos algo muy claro. 8 de cada 10 jóvenes de menos de 35 años tienen que rescindir su contrato de alquiler porque no pueden renovar. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de una regulación, no de una desregulación, de una regulación en favor de los propietarios para que puedan poner nuevos precios en beneficio de personas que tienen mayor poder adquisitivo, olvidándose por completo de las personas que no pueden participar, que no viven de rentas, que no tienen ninguna gran empresa. Estamos hablando de ¿qué? De jóvenes estudiantes, de jóvenes comerciantes, de pequeños emprendedores, de muchas personas del interior que vienen a vivir a la Ciudad de Buenos Aires. Y acá, en términos hasta incluso mercantilistas, para aquellos defensores de la libertad avanza. Todo este impacto en el mundo de los jóvenes que vienen a vivir o que viven en la Ciudad de Buenos Aires y no pueden renovar, incide directamente en la realidad económica de Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque un pibe que se tiene que volver a vivir con su familia es un pibe que tiene menos tiempo para estudiar o está menos cómodo para desempeñarse mejor en su oficio, para pensar mejor en su emprendimiento, para estudiar mejor su profesión, para ofrecer un mejor servicio, para vender un mejor bien, con lo cual esto incide directamente en el proceso de desarrollo económico, en el proceso de desarrollo productivo, en el proceso de desarrollo cultural, incide directamente en toda una generación de argentinos y de porteños que va a pagar las consecuencias, que nosotros vamos a pagar las consecuencias. A Javier Milei esto no le interesa. Javier Milei es un fiel empleado de los poderes concentrados y eso quedó clarísimo tanto en el DNU como en el proyecto de ley. Seguimos escuchando más mensajes que sean al 11 4409 88 53. Dale, DNU. Hace 6 meses le dieron de baja en el trabajo al padre de mi hijo. Me siguen pagando SUAF. ¿Cuándo ya debería cobrar la AUH? ¿Qué es lo que puede hacer, Tami? Bueno, por ahora no puede hacer nada porque seguramente el padre de sus hijos o de su hija está cobrando lo que es la prestación por desempleo. Mientras cobre la prestación por desempleo, va a seguir cobrando las asignaciones familiares, no la UH. Una vez que culmine eso, que pueden ser 12 meses, 6 meses, dependiendo de la antigüedad del empleo, tiene que presentar el formulario de rehabilitación de AUH. Le van a decir que es automático en ANSES, pero presenten este formulario porque activa ese cobro. Bien. Ahora, aprovecho para preguntarle, recién lo escuchaba atentamente a Agustín, y lo tenemos acá a José Cornejo también, que nos puede ayudar un poco con el análisis político de lo que se está viviendo en Argentina. Hablaba Agustín de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que tienen que ir a alquilar, que se tienen que volver a las provincias, son jóvenes que votaron a Milei. Y se ha hablado también en estos últimos días de la pérdida de la adhesión por goteo, estos votantes de Milei que empiezan a ver las medidas impactar en el bolsillo. ¿Cómo lo ves vos, José? ¿Cómo estás, Tamara? ¿Cómo estás, Federico? Mirá, la verdad es que este gobierno es realmente incomprensible. Incluyendo el mejor momento, que es cuando asumió, nunca tuvo más aceptación por todas las mediciones que se hicieron que los mismos votos que había sacado. Es decir, arrancó ya en un 55% y en creciente descenso, e incluso algunos encuestadores como Subán Córdoba, que hasta le restan 1 punto por día al gobierno. Y la verdad que es entendible porque es un gobierno totalmente incomprensible. Tiene un ajuste súper violento sobre el conjunto de la sociedad argentina, sobre la clase trabajadora, sobre los niños, recién mencionaba en el caso de la UH, sobre los jubilados. Hemos acá en este programa lo hemos analizado en otras ocasiones, pero tampoco está generando en el gran capital adhesión. De hecho, hoy en día estamos viendo una nueva corrida del dólar. A pesar de la enorme devaluación que impuso este gobierno, estamos viviendo una corrida del dólar tan tremenda que el dólar turista que había puesto como techo el gobierno ya empieza a licuarse, ya empieza a parecerse mucho a los dólares financieros, al dólar MEP, al dólar bolsa. Es decir, la crisis es tan rápida este gobierno que incluso también durante el día de hoy vivimos un capítulo muy difícil de comprender donde la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, retuiteó un artículo del Financial Times que decía que estaba en condiciones de reemplazar al presidente de la Nación. Fuerte retuiteo que después después se dio cuenta porque los medios levantaron, entre ellos Crónica, y por supuesto
ahí recularon, sacaron el tuit, modificaron la situación, pero la situación de crisis de este gobierno, que mañana recién cumple 30 días, es realmente incomprensible. Sí, para explicarle un poquito a la gente cortito y rápido, The Financial Times es una publicación muy interesante en donde los principales poderes económicos se rigen mediante esa publicación, y hubo una nota muy profunda, de mucho análisis sobre Victoria Villarroel, en donde hasta daba a entender que Milei se le está acabando el tiempo, que puede que hay una terminar sucesión, y una que está posible sucesión. exactamente, que está en la sucesión hecha, y ella retuiteó esa misma nota. Fede, y eso La representa, verdad que fue fuerte. Representa que tampoco los grandes capitales, si bien se están siendo beneficiados, como decía Agustín, pero tampoco lo están apoyando. Entonces estamos a las puertas de una nueva corrida y de una nueva crisis institucional. Te voy a dejar una pregunta picando, vamos a leer un par de consultas que llegan. José querido, si el segundo tiempo de Macri es Milei o Villarroel. Dale, Denu. A ver, mi nombre es Caro y tengo 26 años, estoy terminando la secundaria. ¿Podría anotarme en el Progresar? ¿Es Bueno. por edad, Tami, o es por ciclos lectivos? Son 5 líneas, diferentes líneas. Está la línea de enfermería, la línea obligatoria, la línea de jóvenes de 16 y 17 años. En este caso es justamente la línea obligatoria, así que vas a poder anotarte si en marzo existe. Nosotros ayer hicimos una placa de los distintos programas que están en la mira, ¿no? Programa de becas Progresar, pese que hay una ley que determina su continuidad, está en la mira. ¿Y por qué digo está en la mira? Porque tenemos que volver a poner el foco en la ley ómnibus. La ley ómnibus que hoy se está discutiendo y que determina la delegación de facultades hacia el presidente. Un presidente que si se le delegan las facultades puede suspender la beca Progresar, puede suspender la movilidad jubilatoria, puede suspender también las moratorias vigentes. Denu. Desde Corrientes, Verónica nos pregunta, quiero saber si van a pagar el segundo desembolso de mi pieza porque quedó a medias mi casa y no me alcanza para terminarla. Bueno, es verdad que quedó a medias porque el primer desembolso era por la mitad, ¿no? El 50%, y se le pedía a estas mujeres de los barrios vulnerables que acreditaran con las facturas el inicio de la obra. Imagínense, con la inflación, la devaluación, y todo lo que estamos viviendo en Argentina, ¿cómo va a quedar esos 300.000 pesos que le faltan y que no los va a recibir porque por ahora no hay novedades del plan de mi pieza? José te preguntaba, ¿el segundo tiempo de Macri es Milei o es Villarroel? Mira, Fede, yo te voy a hacer una lectura súper crítica del expresidente. A mí me parece que podemos encontrar un patrón. El que era el candidato natural del PRO para Argentina, el candidato a presidente, era Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Bueno, esto disgustó a Mauricio Macri y construyó la alternativa con Patricia Bullrich Bien. para desbancarlo. Una vez que Patricia Bullrich era la candidata y ya en las elecciones generales, en la meta final de la candidatura, ahí se alió a Javier Milei para luego atentar contra la candidatura de Patricia Bullrich. Y hoy lo que nosotros vemos, circula en muchos medios, está publicado, es que hay un diálogo muy fecundo entre la vicepresidenta y Mauricio Macri. Es decir, acá el patrón que vemos es que Mauricio Macri contra el único que no atenta es contra sí mismo. Claro. Denu. Sí, mira, este justo me A ver. eliminó, así que vamos con este. Buenas Justito. tardes. Sobre el tema de la beca Progresar, ¿cuándo empiezan, podemos reiterar, Sí. a pagar el retenido del 20%? ¿Qué es el Bueno, retenido el del retenido 20%? del 20% recién no se presenta más el formulario. Viste que yo recién informé que son 20.000 pesos porque no tienen aumento, pero en realidad les queda 16.000 pesos en mano, es como la UH. Te sacan el 20% porque vos tenés que acreditar el cumplimiento de la escolaridad, la asistencia a ese curso que estés realizando, a esa carrera que estés cursando. Antiguamente se presentaba el formulario 1.47 y cobrabas ese retenido. Bueno, ahora no, vas a cobrarlo automáticamente en el mes de marzo. Ya vamos a seguir con más consultas y con más novedades del consultorio con la doctora Besares. Pero tenemos más información.